En los más de 2 siglos de historia dominante de la teoría del comercio internacional, la cooperación ha sido una regla fundamental, indiscutible. Hasta que Gomer y Baumel tomaron una decisión de traicionar a sus maestros y repudiar sus raíces. Desarrollaron un trueque de las 9 sombras de inmenso poder, desviando la cooperación comercial hacia la guerra comercial. Hoy en día, todos los expertos en economía y comercio del mundo han sido influenciados por ello. Estos traidores de la economía ortodoxa son difíciles de encontrar en los manuales, y hasta el comité del premio Nobel no se atreve a otorgarles el premio. Son invisibles, pero cambian el mundo en todas partes. Al practicar este manual secreto, solo hay 2 resultados: van o matarse mutuamente, o volverse locos por exceso de entrenamiento. Supongamos que el país A es más eficiente que el país B en la producción de vino, y el país B es más eficiente que el país A en la producción de tela de lana. Obviamente, el país A debería centrarse en producir vino y el país B en producir tela de lana, logrando una situación de beneficio mutuo mediante el intercambio. Los países deberían centrarse en producir productos en los que tengan una ventaja absoluta. Esta es la teoría de la ventaja absoluta propuesta por el padre de la economía clásica, Adam Smith, que es el modelo más básico de la teoría del comercio internacional. La teoría de la ventaja absoluta suena razonable, pero con un poco de reflexión, se observa que su limitación es enorme. Supongamos, en el país A, producir una botella de vino requiere 10 unidades de trabajo, y producir un paquete de tela de lana requiere 5 unidades de trabajo. En el país B, producir una botella de vino requiere 30 unidades de trabajo, y producir un paquete de tela de lana requiere 10 unidades de trabajo. Es decir, el país B no tiene ventaja absoluta en ninguno de los 2 productos, lo que está fuera del modelo de Smith. En este caso, ¿qué debería producir el país B y el país A? La respuesta es que el país A debería seguir produciendo vino, y el país B debería seguir produciendo tela de lana. Porque la ventaja del país A en la industria vinícola es mayor, y la desventaja del país B en la industria textil de lana es menor. El país B solo necesita usar 20 unidades de trabajo para producir 2 paquetes de tela de lana, con los cuales puede intercambiar una botella de vino con el país A, que costaría 30 unidades de trabajo. Mientras que el país A solo necesita 10 unidades de trabajo para producir una botella de vino, con la cual puede intercambiar 3 paquetes de tela de lana con el país B, que costarían 15 unidades de trabajo, logrando finalmente un beneficio mutuo. Cada país debería, según el principio de entre 2 beneficios, elegir el mayor. Entre 2 males, elegir el menor. Concentrarse en producir productos con ventaja comparativa. Esta es la teoría de la ventaja comparativa propuesta por David Ricardo, el gran exponente de la economía clásica, que dominó el mundo académico durante más de 100 años. Curiosamente, durante este periodo, el comercio internacional no se desarrolló según la teoría de Ricardo en absoluto. Los países producían vino ahora, tela de lana, luego, ambos a veces, e incluso lanzaban guerras entre sí. La teoría clásica del comercio está llena de fallos y casi nunca acertó. Hasta 1919, el economista sueco Bertil Ohlin, inspirado por su profesor Eli Heckscher, propuso una teoría más completa. Ohlin consideró que anteriormente se analizaba el comercio solo desde el valor laboral, pero la realidad es mucho más compleja. Por ejemplo, la razón por la que el país A es bueno en la producción de vino incluye factores como la tierra, las materias primas y la inversión de capital. Las diferencias en los factores de producción entre diferentes regiones, que generan diferencias en los precios de los bienes, son la verdadera causa del comercio. Esta es la teoría de la dotación de recursos, también conocida como teoría de la dotación de factores. Ohlin estableció un nuevo modelo, transformando el modelo laboral original en un modelo de 2 factores al trabajo y capital, conocido como modelo Heckscher. Ohlin, abreviado como modelo Akeo. Este modelo sostiene que los países con abundante mano de obra
deberían exportar productos intensivos en trabajo, como India, que debería exportar artesanía, mientras que los países con abundante capital deberían exportar productos intensivos en capital, como Estados Unidos, que debería exportar aviones. En este punto, la idea de libre comercio sufrió un pequeño temblor. Por ejemplo, el modelo HO dedujo la posibilidad de que el comercio internacional lleve a una tendencia de igualación de los precios de los factores de producción. En otras palabras, en el constante intercambio comercial, los recursos escasos originales en un país se complementan y los recursos abundantes originales obtienen más demanda. Como resultado, en Estados Unidos, los precios de los productos intensivos en trabajo escasos, como la artesanía, bajaron, y los precios de los productos intensivos en capital abundantes, como los aviones subieron. En India, sucedió lo contrario. Esta es solo una posibilidad, y el modelo hecho no analizó demasiado este problema, pero los economistas estadounidenses Wolfgang Stolper y Paul Samuelson añadieron fuego. Desarrollaron el teorema Stolper-Samuelson, que demostró que la tendencia de igualación de precios de los factores es inevitable, confirmando que el retorno real de las industrias basadas en factores escasos terminará perdiendo. Además, Samuelson señaló que si se imponen aranceles a los productos basados en factores escasos, se puede volver a elevar su retorno real. Él explicó perfectamente por qué siempre hay un pequeño grupo de personas que se oponen al comercio internacional. Pero esto no golpeó demasiado el comercio internacional y los países no deberían adoptar medidas de protección comercial, porque la población de las industrias basadas en recursos escasos es solo una minoría. En otras palabras, aunque no todos se benefician, el comercio internacional sin duda mejora el bienestar general del país. El modelo H dominó el mundo académico durante más de medio siglo, hasta que un genio surgió repentinamente, iniciando una nueva etapa. Se trata de Paul Krugman, que lanzó duras críticas a la Casa Blanca durante la guerra arancelaria entre China y Heian Uhum y escribió el manual Economía Internacional. Lo poco conocido es que fue él, hace 40 años, quien abrió la caja de Pandora que proporcionó bases teóricas para la guerra comercial. Es una historia muy dramática. En 1980, el déficit comercial de I.U.S.U. pero los 20.0 millones de dólares, la mitad de los cuales correspondía a Japón, lo que desencadenó largas negociaciones comerciales entre EAN-UJA y Japón. La Casa Blanca necesitaba un experto en comercio internacional de vanguardia para proporcionar recomendaciones políticas y seleccionó a Krugman, que tenía menos de 30 años en ese momento. Krugman destacaba en Yale y el MIT, con gran reputación, siendo una estrella en ascenso en el mundo del comercio. Entre 1982 y 1983, Krugman fue el economista internacional jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Reagan y escribió la mayor parte de los informes económicos del presidente. Podría decirse que fue testigo y partícipe de la fase más intensa de las negociaciones comerciales exteriores de Estados Unidos. Su experiencia en la Casa Blanca le permitió entender, de forma más amplia y profunda, la esencia de los problemas del comercio internacional. Después de renunciar, regresó al MIT y entró en un periodo de explosión de resultados académicos. Según Krugman, el modelo H.O. atribuye las causas del comercio a las diferencias en los factores de producción entre países. Y cuanto mayores eran las diferencias, mayor era el volumen comercial. Esto suena razonable, pero se aleja de los hechos. La realidad es que gran parte del comercio mundial se realiza entre países similares, como Alemania, Reino Unido, EU y Francia. Todos países desarrollados altamente similares y intensivos en capital. ¿Por qué tienen tanto volumen comercial entre ellos? Krugman consideró que la teoría tradicional del comercio tiene un defecto fatal. Solo tiene en cuenta las diferencias en la dotación de factores de los países, pero no las diferencias en escala, en realidad, en el mundo en el que vivimos.
Los rendimientos crecientes a escala tienen una gran influencia. Una mayor escala de producción suele significar un menor coste unitario. Incluso si dos países son altamente similares, siempre que su escala de producción sea diferente. Puede haber diferencias en los precios de los productos, lo que desencadena el comercio internacional. Además, el marco teórico tradicional siempre asume que el mercado tiende a un estado de competencia perfecta, con una competencia plena entre empresas. Mientras que la economía de escala indica que el mercado generará factores de monopolio, y las grandes empresas tienen una gran influencia en la fijación de precios. En realidad, las economías de mercado de todo el mundo suelen estar en un estado de competencia imperfecta. Krugman introdujo dos puntos clave en el modelo de análisis de la economía de escala y la competencia imperfecta, llevando la teoría del comercio a una tercera etapa. Después de Ricardo Yolin, conocida como teoría del comercio nuevo, este logro le valió a Krugman un honor amargo. Descubrió que la teoría que había desarrollado constituyó, sin querer, una amenaza importante para la idea de libre comercio. En el modelo de dotación de recursos, es difícil para un país cambiar su estado de dotación de recursos, pero en el modelo industrial de la nueva teoría del comercio, las políticas comerciales activas obtuvieron una cierta legitimidad teórica, porque un país perfectamente puede, mediante diversos medios, ajustar la escala de producción de una industria específica para buscar rendimientos extraordinarios. Este retorno excesivo también podría ampliarse mediante la economía externa. La economía externa se refiere a que, cuando la producción total de toda una industria aumenta, puede brindar ventajas de coste a cada empresa dentro de la industria. Por ejemplo, la aglomeración de la industria manufacturera electrónica en la región del delta del río Yangtze en China, que ha formado una ventaja competitiva global mediante la cadena de suministro y el intercambio técnico. La economía externa determina que, para un país, las industrias tienen diferentes grados de importancia. En otras palabras, las industrias que pueden generar efectos externos positivos son diferentes de las industrias ordinarias, y pueden considerarse como industrias estratégicas del país. Anne Krugman estableció la nueva teoría del comercio en 1985, un momento especial. Andre y Yobase y 1986. Debido al impacto de los productos semiconductores japoneses, el Silicon Valley de I.U.P. perdió alrededor de 50.0 puestos de trabajo, y las voces de los proteccionistas comerciales estadounidenses fueron muy fuertes, y lo que más les faltaba era un respaldo teórico. Krugman, que había trabajado en la Casa Blanca, sabía muy bien lo que significaba esta extensión descontrolada teórica. Si continuaba así, la mesa de la idea de libre comercio estaría a punto de ser volteada. En los años 90, una televisión estadounidense produjo un programa en el que expertos a favor del libre comercio debatieron con expertos en contra. Más tarde, el productor del programa, mientras viajaba por trabajo, fue abruptamente reprendido por un anciano que apareció de repente. El productor descubrió que el anciano era ninguno menos que Milton Friedman, premio Nobel y maestro de la economía. Friedman le preguntó al productor por qué había organizado ese programa de debate, ya que consideraba que la idea de libre comercio era absolutamente correcta y no necesitaba discusión. Esta pequeña anécdota refleja indirectamente que los economistas principales de esa época ya habían percibido que un peligro latente estaba comenzando a gestarse. Krugman mismo sintió este peligro más que nadie. Realmente había levantado, sin querer, un borde de la mesa de la idea del libre comercio. Después, cambió de dirección y presionó firmemente la mesa hacia abajo, aunque en teoría llegó a la conclusión de que las políticas económicas y comerciales podrían expandir el bienestar nacional. También consideró que este estado ideal absoluto solo podía alcanzarse en ilusiones extremas, y en la realidad era imposible. ¿Cómo calcular los efectos externos positivos de la economía externa? ¿Cómo identificar las industrias estratégicas? ¿Cómo predecir el impacto real de las políticas en el desarrollo industrial? ¿Surgirá el clientelismo en la aplicación de políticas? Y un factor más fatal,
Así el gobierno estadounidense adopta medidas proteccionistas comerciales para una industria. ¿Qué pasaría si los gobiernos extranjeros responden? Krugman llegó a la conclusión de que, aunque la teoría tradicional del comercio tiene defectos, sigue siendo la mejor teoría en la aplicación práctica. Es decir, estuvo de acuerdo con la teoría tradicional en que, si un país quiere perseguir el máximo bienestar, debería evitar interferir en el libre comercio. Cada uno de estos 10 productos podría detenerse en Francia o en Reino Unido, lo que generaría más de 1000 posibles distribuciones de resultados. Si se intercambian 20 productos, habría más de 100.000 posibles distribuciones, y los altos costos de inicio sostendrían que estas distribuciones formen un equilibrio estable. Por lo tanto, Gomery estableció un modelo de coordenadas basado en estos resultados de distribución. Lo realmente extraordinario de este modelo es que incluye un eje de ingresos nacionales y un eje de la proporción de los ingresos nacionales respecto a la cuota mundial. Es decir, calcula y refleja el impacto de cada resultado de equilibrio en la riqueza total del país. En otras palabras, analiza en cada resultado qué país ganó y cuál perdió. Esto puede considerarse el intento más audaz en más de 2 siglos de historia de la teoría del comercio internacional. Después de los cálculos, surgió este famoso gráfico en las áreas izquierda y derecha. Son zonas de beneficio mutuo, y la central es una zona de conflicto. Cuando el equilibrio se distribuye en las zonas izquierda y derecha, se observa claramente que la tendencia de las líneas es plana, es decir, los intereses de ambos países son consistentes. Cuando el equilibrio se distribuye en la zona central, las líneas se cruzan, y los intereses de los dos países son conflictivos. En si profundizamos, descubrieron que la zona intermedia era, en realidad, el área donde la diferencia de ingresos entre los dos países era menor. En lo que realmente expresa esta idea es que cuanto mayor es la diferencia de poder entre dos países, más beneficioso puede ser el comercio para ambas partes. Pero cuanto menor es esa diferencia, más intensos serán los conflictos de interés que genera el comercio. Explica casi perfectamente los conflictos comerciales entre Ian Hu y Japón en el siglo pasado. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Europa estaban en ruinas. Ian Hu ayudó a revitalizar la economía de estas regiones a través del Plan Marshall. Como la brecha de poder entre estos países y Wuhan era grande. Ayudar al desarrollo económico de estas
regiones estaba en el interés nacional de Estados Unidos. Más tarde, la economía japonesa se desarrolló rápidamente y la brecha con E.U.S. redujo, por lo que entraron en la zona de conflicto. Y en los años 70 y 80, Heian, Uhun y Japón tuvieron violentas guerras comerciales. Los resultados de la investigación de Gomery y Baumel causaron inmediatamente sensación en el ámbito del comercio global. MIT publicó estos resultados en un libro, el famoso El comercio global, y los conflictos de intereses nacionales. El modelo Gomery-Baumel es hasta la fecha el impacto más fuerte en la idea tradicional del libre comercio, y proporcionó una temible base teórica para que las grandes potencias lancen guerras comerciales una vez publicada. La teoría fue tachada de heterodoxa, comparable al trueque de las 9 sombras en el mundo del comercio internacional. Gomery y Baumel fueron rápidamente marginados por la comunidad económica dominante. El comité del Premio Nobel incluyó a Baumel en la lista de candidatos varias veces entre 2003 y 2014, pero no logró obtener el premio hasta su muerte. Sin la colaboración con Gomery, Baumel probablemente hubiera recibido el Nobel mucho antes, gracias a sus logros académicos anteriores. Hace años, las preocupaciones de Krugman se hicieron realidad, y hasta el día de hoy, sigue gritando con la voz desgarrada para defender la fluidez del sistema de libre comercio internacional, tratando de llenar la trampa que él mismo cavó. Defender el sistema de libre comercio es una regla implícita en el mundo de la economía internacional, que refleja en gran medida la responsabilidad de conciencia que un economista tiene para con el mundo. Lo que importa no es si el trueque de las 9 sombras es correcto, sino que es imposible que alguien lo practique con éxito. Y volverse loco por exceso de entrenamiento es el resultado más probable. Como dijo Krugman, mejor aceptar una situación imperfecta que arriesgarse a conducir al desastre.